Habíamos empezado con estática, habíamos visto la definición de lo que era la estática, que era una parte de la física que estudiaba el equilibrio de las fuerzas, ¿tá? Estudiaba el equilibrio de las fuerzas. Ahí le voy a compartir el PDF nuevamente. Estudiar el equilibrio de la fuerza, y decía si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas, cuya resultante tiene que ser cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Bueno, esas son las condiciones, habíamos visto cuáles son las condiciones de equilibrio, bueno, que era la estática, cuáles son las condiciones de equilibrio, la definición de fuerza, que era la fuerza, ¿no es cierto? Y habíamos visto en qué, bueno, la fuerza particularmente, que era cualquier acción de influencia capaz de, cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o reposo del cuerpo, o era la interacción, la interacción entre dos cuerpos, ¿tá? Se daba una fuerza cuando se daba una interacción entre dos cuerpos. Y habíamos visto en qué unidades se puede medir la fuerza, ¿está? Que eran kilogramos fuerza o en Newton. Y habíamos visto los diferentes tipos de fuerza que existían, ¿no es cierto? Que existen cuatro tipos de atracción gravitatoria, la atracción o repulsión electromagnética o magnética y la fuerza nuclear fuerte o débil. Son las cuatro fuerzas que existían en el universo. Después teníamos los ejemplos. Y acá me quería parar un ratito en esta... ¿Se acuerdan que creo, o me parece a mí, que no quedó muy bien plasmado? ¿Se acuerdan de la formulita que habíamos visto o que está ahí? Que ustedes la pueden ver ahí, que era la fuerza de atracción gravitatoria que lo había determinado Gay-Lussac en su momento, que es la que está acá al lado, ¿tá? Que dice, es la interacción entre dos masas, ¿no es cierto? La fuerza es igual a una constante G sobre una constante G por el producto de esas dos masas sobre la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? Y por ahí no sé si, o a mí me quedó la impresión que por ahí la constante G la confundimos con la de la aceleración de la gravedad, ¿tá? Que son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Ustedes tienen que tener en cuenta que la constante, esta constante G de la que yo le estaba hablando, es una constante que se la mide, por ejemplo, la unidad, si ustedes quieren anotarla, la unidad con la que expresamos en el sistema internacional en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado sobre kilogramo a la menos 2, o sea, newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, ¿está? Esa es la unidad que utilizaríamos para expresar la constante gravitacional universal, ¿está? Así como se llama, constante de gravitación universal, que es una constante física que se obtiene de forma empírica, ¿no es cierto? Que la determinó Isaac Newton. Me quedó el otro pensador. Está Isaac Newton, está en 1687. Fíjense cuándo fue determinada esta constante, ¿no es cierto? Y la fuerza mutua de atracción gravitacional. ¿Está?
Y Entonces, esta, sí, entonces la constante esa sería Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. exactamente. Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado es la unidad que se utilizaría para esta constante de gravitación universal. ¿Está? La G grande, ¿está? La G mayúscula que utilizamos. ¿Está? No así la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es otra cosa, que después la vamos a ver. ¿Está? Yo era para poder aclararle un poquito el panorama que por ahí me pareció que quedó medio, que los confundí un poquito, así que por eso les pido disculpas. Entonces, esta constante física que se obtiene de forma empírica, ¿qué quiere decir empírica para usted? Que se puede demostrar científicamente. Claro, exactamente, se demuestra científicamente a través de ensayos, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, se utiliza la G mayúscula, ¿está? Y bueno, se la mide en esas unidades, y esta, como estamos hablando de una constante, tiene un número, ¿cierto? Un número cuantificado, ¿no es cierto? Un escalar, que es 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace esto? Que, fíjense, si nosotros, otra de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es que se toma desde el centro de gravedad, ¿está? Se toma desde el centro, supongamos que ustedes quieren sacar cuál es la fuerza de atracción que existe entre dos, supónganse, entre la Luna y la Tierra, como por ahí está plasmado en el dibujito. Ustedes lo que van a tener que tener es la constante universal gravitacional por la masa 1, que supóngase que tomamos a la masa 1 como la Tierra. Tenemos que poner la masa de la Tierra en kilogramos, ¿está? Por la masa 2, que es la masa de la Luna, en kilogramos, sobre la distancia entre estas dos masas, ¿está? Al cuadrado, ¿está? ¿Se entiende? De esa manera nosotros podemos sacar las fuerzas mutuas de atracción entre dos masas de dos planetas, ¿no es cierto? Bueno, era un poquito como para aclarar lo que era la constante mutua de atracción, perdón, la constante de atracción gravitacional, o la constante de gravitación universal, que la denotamos con la letra G mayúscula, y por otro lado la constante que es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Que es 9,8, nosotros la tomamos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿tá? Que es la aceleración de la gravedad en ese caso, ¿tá? Bueno, eso es como para diferenciar una cosa de otra. A ver qué más me quedó. Bueno, de la formulita esa que dice ahí, G por la masa 1 por la masa 2 sobre R al cuadrado. ¿Qué pueden determinar ahí? Que cuanto más masa tengan cada uno de esos cuerpos, ¿no es cierto? Y más cercanos se encuentren, ¿está? Mayor va a ser la fuerza de atracción, ¿no es cierto? Más grande va a ser la fuerza de atracción, ¿está? Porque fíjense que la distancia está al cuadrado,
¿está? Entonces, cuanto más chico es esto, o sea, más cercano esté, más grande va a ser el valor de la fuerza. ¿Está? Esto sale de acá, de analizar de analizar esto de la figurita que tenemos ahí. ¿Estamos? Profe, Sí. la constante G, ¿cómo se representaba? La constante G. ¿En qué unidades? Perdón, ¿se cortó cómo? ¿Cómo se expresa ese? ¿En qué unidades decimos? Sí, ¿qué valor tendría? El valor que tiene. El valor es 6,67 por 10 a la menos 11. Eso creo que tiene que estar. Dale, gracias. Sí, eso tiene que estar por ahí en algún librito. Ahora yo le voy a compartir un libro donde están todas esas constantes. La pueden encontrar ahí. Entonces, bueno, como decía, por un lado tenemos la constante de atracción gravitatoria, ¿no es cierto? La constante de gravitación universal, y por otro lado tenemos la aceleración de la gravedad, que sale o nace de la constante la constante de aceleración gravitatoria sale de la multiplicación entre la constante G de atracción universal por la masa, ¿está? Sobre la distancia al cuadrado. Bueno, que después lo vamos a ir viendo. Esto como para mencionarle nomás que son dos cosas diferentes, ¿está? A ver qué más tenemos. Bueno, después tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que existían las fuerzas de contacto, ¿no es cierto? Está que las fuerzas de contacto son aquellas fuerzas que, por ejemplo, donde tenemos la interacción entre dos cuerpos, ¿no es cierto? Supónganse una cuerda, acá en este caso, una persona que está sosteniendo una cuerda, ¿no es cierto?, que tiene un peso, una pesa determinada. Eso, por ejemplo, es una fuerza de contacto. Una fuerza de contacto, en este caso, mediante tensión. Y después otra fuerza de contacto son las que se dan son las fuerzas normales, que se da entre la interacción entre dos cuerpos, por ejemplo, un libro que está sobre un escritorio, ¿no es cierto? Ese libro, el escritorio va a estar teniendo una resultante perpendicular a la superficie, ¿no es cierto?, a la superficie del escritorio, en oposición al peso del libro, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Entonces, supónganse acá, en este caso, ven acá en este nudo, si se puede decir, donde está atado a la pesa. Bueno, por un lado nosotros sabemos que tenemos el peso, está de este cilindro, se puede decir, de esta pesa, que va a ser igual el peso ese
va a ser una fuerza hacia abajo, ¿tá? Que va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿tá? Por la aceleración de la gravedad, ¿tá? No la constante universal gravitacional, sino la aceleración de la gravedad, ¿tá? La masa por la gravedad, tenemos el peso, ¿tá? Que en este caso es hacia abajo, y, y hay otra fuerza, ¿tá? Una fuerza de repulsión, ¿tá? Que por eso dice, hay una ley de Newton, la primera ley de Newton, que para toda acción existe una reacción, perdón, la tercera ley de Newton, que para toda fuerza de acción existe una reacción, ¿tá? Entonces, en este caso, fíjense, esta fuerza de tensión T1 para arriba, ¿está? Es la tensión de la cuerda que está soportando para que la mantenga estática, digamos, a esta pesa, ¿tá? Entonces hay una fuerza de igual dirección, ¿tá? Pero distinto sentido, y que tiene igual módulo, porque esto tenemos que tratarlo como vectores. Acuérdense que la tensión es una fuerza, el peso es una fuerza, ¿tá? Y son dos vectores, ¿tá? Y en este caso son dos vectores que tienen el mismo módulo y tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Está? Entonces, la fuerza de tensión sostiene a la pesa, ¿tá? Que la genera la cuerda, la fuerza de tensión la está generando la cuerda, y por otro lado tenemos el peso propio, ¿tá? Que es hacia abajo, es con dirección a la Tierra, ¿no es cierto? Que es debido a la masa de ese objeto, ¿tá? Lo mismo se da acá en el lugar, si nosotros analizamos donde la persona lo está tomando, ¿tá? Tenemos una fuerza de tensión hacia arriba, ¿tá? Y una fuerza de tensión hacia abajo, ¿tá? Son dos fuerzas de tensión en este punto acá, ¿lo ven? Por un lado el vector que está en celeste y por otro lado el vector que está en rojo. Bueno, pero sabemos que esa tensión es igual a esta tensión, ¿tá? Entonces, por ende, podemos sacar la tensión acá, que va a ser la misma del peso, ¿tá? Entonces, después vamos a ver diagrama de cuerpo libre y vamos a ir desglosando cada una de estas cosas y vamos a ver de qué se trata. Pero esto es para que, bueno, de alguna manera, poder explicarle a ustedes de qué se trata cuando hablamos de las fuerzas de contacto, ¿tá? Y hablamos particularmente de las tensiones que se dan en las cuerdas, más precisamente, cómo hacer un diagrama del cuerpo libre, después lo vamos a ver, pero para explicarles ahora de dónde salen estas tensiones, ¿tá? Y fíjense que acá están planteados 3 puntos, ¿tá? Uno donde está tomado, lo está tomando de la cuerda la persona, donde lo está tomando la cuerda, otro en el medio de la cuerda, como si yo hago un corte acá, ¿está? Y examino ahí, digo para dónde están las tensiones, y otro acá en la unión entre el peso del objeto y la cuerda, ¿está? Son 3 como puntos aislados que los analizo. Y fíjense que en este caso, si se soltara la cuerda, ¿está? Es solamente, como acá no hay tensión, la cuerda no tiene una tensión, es una fuerza P del propio peso del objeto, ¿está? Hacia abajo, ¿está? Y entonces, en ese caso, no existe fuerza de contacto, ¿verdad? Y el cuerpo tiende a caer, digamos, por su propio peso, por la gravedad, ¿verdad? Nosotros decimos el propio peso, el peso de la gravedad. Bueno, eso en cuanto a las fuerzas de contacto
debido a las tensiones. ¿Tá? Acá tenemos otro ejemplo. Está tensión en una cuerda ideal, sería esto. Acá tenemos una polea, ¿está? Donde estamos sosteniendo, una persona está sosteniendo una determinada caja, ¿está? De un determinado peso. Tiene una masa, esa masa tiene un determinado peso. Entonces, la magnitud de la tensión es igual en toda la cuerda, ¿está? Si bien cambia, lo único que hace es cambiar de dirección, ¿está? Dice que la cuerda primero va hacia arriba, después dobla a 180 grados, ¿está? Por la polea y vuelve hacia abajo, ¿está? Lo único que estamos haciendo es cambiar la dirección de la polea, cuando tenemos una sola polea, ¿está? Y en vez de nosotros sostener para arriba, ¿está? Hacer fuerza para arriba, estamos haciendo fuerza hacia abajo, para sostener esta caja, ¿está? Entonces, la dirección en este caso es paralela a la cuerda, se está jalando, digamos, lo que dice, se está tensando hacia abajo. Y si nosotros, por ejemplo, queremos determinar, en este caso, cuál es la fuerza aplicada en la cuerda para suspender una masa de 45 kilogramos colocado sobre una polea, una cuerda que está sobre una polea, haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿está? Que es lo que analizamos en este punto. En este punto decimos, en este punto que tenemos para abajo el propio peso de la caja, ¿está? Que es la masa por la gravedad. Tenemos la fuerza del peso, ¿está? Hacia abajo, que es lo que está denominado acá en rojo, en este vector, que es la masa por la gravedad, ¿está? Y por otro lado tenemos la tensión hacia arriba, que se está generando, ¿está? Que acá ya hace un paso más, ¿no es cierto? Ya haría un paso, hace un paso menos, ya haría un paso más, que establece que esa fuerza hacia arriba es la misma fuerza, porque es un vector paralelo, de igual módulo pero distinto sentido, hacia abajo, ¿está? Entonces, esta fuerza que yo estoy haciendo para abajo, que es paralela a esta, son iguales, porque, porque tenemos una monopolea, digamos, que lo único que le hace es cambiarle la dirección a la tensión, ¿está? Entonces, este es lo que se llama diagrama de cuerpo libre, de DSL, este es el diagrama de cuerpo libre que hacemos, y tenemos que establecer, en este caso, la condición de equilibrio que la sumatoria de la fuerza está, en este caso, que está en una sola dirección, es igual a 0. ¿Está? Entonces, sabemos que, en este caso, el peso, el vector que está en rojo, es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la masa, ¿está? Que es de 45 kilos. Sabemos la gravedad, es una constante que la tenemos de cualquier lugar, ¿no es cierto? En este caso ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es igual, este peso es igual a la fuerza, ¿tá? Entonces, por ende, sabemos que la fuerza que tenemos que generar, pero en diferentes sentidos, en la misma cuerda es de 45 por 9,8. ¿Está? Ahora, eso cambia. Si yo estoy acá aplicando una fuerza, ahora le voy a dejar de compartir y le voy a mostrar el ejemplo. Te voy a mostrar en la pizarra para que te se den cuenta de lo que le estaba compartiendo. Fíjense, supónganse que yo tengo una caja
Supónganse que yo tengo una caja. La hago medio rápido. Con una cuerda. Tengo una polea. Esa es la cuerda. Y yo tengo... espérenme un ratito. Porque si no, que ellos se pueden... Vamos a hacer un poquito más. Fíjense que, supónganse que acá hay una persona que está tirando esta cuerda. Perdón, me voy a poner un poco. Fíjense, esta es la polea, esta es la cuerda, esta es la caja. Pero yo la estoy tirando ahora a 45 grados con respecto a la vertical, supónganse. Supónganse que esta es la vertical, digamos, ¿está? Yo digo que acá hay 45 grados. Bueno, no es lo mismo tirar para abajo, acá, paralelo a esta cuerda, ¿tá? Que tirar esta cuerda a 45 grados. ¿Tá? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Van a tener que hacer más o menos fuerza? Calculo que más. Claro, van a tener que hacer más fuerza. ¿Tá? Yo acá voy a tener que sacar la componente, perdón. Yo voy a tener que sacar acá la componente. ¿Cuál es la componente en este caso? Si nos tomamos acá esto como el eje X, el eje Y y esto el eje X, yo voy a tener que sacar cuál es la componente en eje X que a mí me va a estar realizando fuerza efectiva, digamos, ¿tá? Después vamos a desarrollar un problemita así, pero es para que ustedes lo vayan pensando a ver qué dice. ¿Tá? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. Ahí si tuviéramos la masa de la caja, podríamos sacar cuánto vale la fuerza esa. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Si ustedes tienen la masa ahí, pueden sacar cuál es la fuerza que tienen que realizar. Pero para que ustedes se den una idea, digamos, de que es diferente si estoy haciendo una fuerza 45 a 90 grados o 60 o lo que sea. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con el PPT. Profe, Sí. entonces la mejor manera para levantar algo, digamos, así con la polea, sin hacer mucha fuerza, serían 90 grados. Bueno, después lo vamos a calcular. Bueno. Dale. Bueno, entonces,
Acá estábamos hablando de fuerza de contacto, particularmente tensiones. Y ahora tenemos otras fuerzas de contacto que son las normales, ¿está? Estas fuerzas normales son las que se dan, por ejemplo, si tenemos apoyado un cuerpo sobre una superficie y como ven ahí, ¿no es cierto? Acá, en este caso, hay una caja que está apoyada sobre un piso, supónganse. ¿Está? Acá, por ejemplo, un hombre que está pisando, está en el suelo, y ahí podemos determinar todas las fuerzas que están actuando cuando uno va caminando. Y en este caso tenemos una caja, como habíamos visto el otro día, una caja en un plano inclinado, ¿está? Y las fuerzas normales son las que experimentan los cuerpos sobre la superficie, ¿está? Por ejemplo, esta caja experimenta la superficie del plano inclinado, experimenta sobre esta caja una fuerza perpendicular al plano, ¿está? Experimenta una fuerza perpendicular al plano. ¿Estamos? Que generalmente la denotamos con la letra N mayúscula, ¿está? A no confundirse cuando estamos hablando de, por ejemplo, la unidad de Newton, que también le colocamos la letra N, ¿está? N mayúscula. En este caso, N o Fn es la fuerza normal, que es una fuerza perpendicular al plano, ¿está? Ahora vamos a ver ahora vamos a ver cuál es la magnitud que va a tener esa fuerza. Hablando, bueno, como dice ahí en su cuadernillo, hablando con rigor, nunca se establece un contacto efectivo entre las moléculas. Es como que hay un lugar entre la caja y el piso, ¿cierto? Entre las moléculas de los dos cuerpos. Pues a distancias muy cortas, estas se repelen mediante fuerzas eléctricas de gran intensidad. Cuando golpeamos una pared, por ejemplo, lo que nos produce es dolor. Lo que nos produce dolor es la acción de esta fuerza eléctrica, ¿tá? Cuando nosotros golpeamos una pared. Por ejemplo, profesor, cuando con un cuchillo corta algo, en realidad no está cortando moléculas, está separándola nomás. Claro, exactamente. Exacto. Estas fuerzas, bueno, un cuerpo puede estar interactuando con varios cuerpos. A cada interacción la reemplazamos por una fuerza, ¿tá? Por ejemplo, acá, en este caso, hay dos cuerpos, ¿tá?, que están interactuando. A esa interacción la reemplazamos por una fuerza, dice. Estas fuerzas pueden tener distintos módulos, distintas direcciones, distintos sentidos y distintos también puntos de aplicación. Como en este caso también que ya habíamos visto, yo le había dado un ejemplo parecido, pero que estaba en un plano inclinado. Acá, por ejemplo, tenemos en esta caja que está sobre el piso, tenemos la fuerza normal, ¿tá?, que es la fuerza perpendicular al plano, ¿tá? Después tenemos otra fuerza, es la fuerza debida a la gravedad, ¿no es cierto? Que es igual a la masa por la gravedad, que es el peso. Por otro lado, como acá hay una fuerza que está con un determinado ángulo con respecto al plano, hay una fuerza que esto tendería a moverse hacia este lado, hacia la derecha. No sé cómo lo ven ustedes, quizás hacia la izquierda. Hacia aquí, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la
fuerza de resistencia debido a la fricción, ¿cierto? Hay una resistencia al movimiento. En este caso, por ejemplo, el que tenemos acá abajo, tenemos un pie de una persona, que tenemos una normal, tenemos el peso, ¿está? Y tenemos también una resistencia la fuerza que está ejerciendo para el movimiento y otra fuerza que se opone a ese movimiento, ¿está? Bueno, esto en cuanto a la normal, ¿no es cierto? A las fuerzas de contacto normal. Bueno. Bueno, después tenemos fuerzas concurrentes en un plano, algo ya lo hemos visto. Que una de las condiciones que tenemos que tener es, y acá ya estamos hablando de equilibrio de la partícula, ¿tá? La primera condición de equilibrio, que ya la vimos, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces dicho cuerpo se encuentra en equilibrio siempre y cuando todas las fuerzas sean concurrentes y coplanar, ¿tá? O sea, ya habíamos visto lo que eran concurrentes y ya sabemos lo que es coplanar. Entonces, para que se dé este equilibrio, tenemos que estar hablando de fuerzas que sean concurrentes y coplanar. Bueno, fuerza de interacción, ya lo habíamos visto, de tensión. Acá hay otro ejemplito de interacción entre una persona, una cuerda, una polea y una masa, ¿tá? Que es lo que se denomina polea simple. Y acá empezamos a ver las condiciones algebraicas para las condiciones algebraicas para el equilibrio, ¿cierto? Entonces, acá decimos que lo que hoy estábamos diciendo, que la sumatoria de fuerza para una partícula o un objeto que nosotros estamos analizando y que decimos que está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿tá? ¿Qué nos dice esto? Que la sumatoria de cada una de las fuerzas que actúan, F1, más F2, más F3, más F4, tiene que ser igual a cero. Y a eso nosotros tenemos que saber de que tenemos que descomponer esa fuerza tanto en X como en Y, ¿tá? Entonces tenemos que hacer que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes, en el eje Y o en el eje X, tienen que ser igual a cero. Por eso acá nos establece que la resultante tiene que ser igual a cero, por ende la resultante en X tiene que ser igual a cero y la resultante en Y tiene que ser igual a cero. Y dice que la condición gráfica se sabe que si la resultante de un sistema de vectores es nula, el polígono que se forma es un polígono cerrado. ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? O sea, la resultante de todas las fuerzas, para que la resultante de todas las fuerzas sea igual a cero, gráficamente nosotros eso lo podíamos ver porque el final del último vector se unía con el principio del primero, ¿tá? De esa manera veíamos que ese vector, la resultante de esa fuerza o de la suma de esos vectores era igual a cero. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo decir que la resultante de la sumatoria, la resultante
es igual a 0 o decir que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, ¿tá? Porque gráficamente lo podemos ver. Bueno, una teoría o un teorema muy utilizado es el teorema de Lamy, ¿tá? Que es para el caso del equilibrio con tres fuerzas, ¿tá? Dice que si tenemos un sistema de fuerza compuesto por tres fuerzas, ¿tá? Que sean coplanares y concurrentes entre sí, si un sólido, dice, se encuentra en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas coplanares y concurrentes, el valor de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone, ¿tá? En este caso, si tenemos aquí, como ustedes pueden ver, F1, F2, F1, F3, nosotros lo que establece el AMI dice que F1, este vector, es al seno de alfa, al seno de su opuesto, como dice ahí, que dice proporcional al seno del ángulo. F1 es al seno de alfa, el opuesto, sería ese vector. ¿Tá? Este es el vector y este es el ángulo opuesto, ese vector. Como F2 es al seno de beta, este es el ángulo beta, que es opuesto al vector F2, como F3 es al seno de tita. ¿No? Este es el ángulo tita opuesto al vector F3. Este es el teorema de Lamy es muy utilizado, digamos, para determinar si nosotros conocemos uno de estos vectores, un módulo de uno de estos vectores, y un ángulo, ¿está? Y un ángulo, nosotros podemos determinar el otro, porque acá sabemos que tenemos 360 grados, con un ángulo y el módulo de uno, con un ángulo entre esos dos vectores, el valor de un ángulo entre esos dos vectores, y el valor del módulo de un vector, nosotros podemos determinar los módulos de los otros dos vectores. ¿Tá? Podemos encontrar muy fácilmente mediante la aplicación de esta formulita. ¿Tá? Es el famoso teorema de Lamy, que se puede utilizar para el cálculo de alguno de estos vectores, sabiendo que esto está en equilibrio. ¿Tá? Bueno, y acá establece la ley de Newton, digamos, la primera ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Bueno, la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por su aceleración. ¿No? La fuerza igual a la masa por la aceleración. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, que recién se lo comenté, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual, pero de sentido opuesto, sobre el cuerpo que la produce. Cada fuerza de acción tiene una reacción. Cada acción tiene una reacción. ¿No? Lo que establece la tercera ley de Newton. Bueno, de vuelta tenemos, fíjense, la ley, una persona que está caminando
acá en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Fíjense que hay una fuerza que lo está trayendo hacia el centro de gravedad de la Tierra, ¿tá? Y otra fuerza de igual sentido, de igual módulo, dirección, pero de diferentes sentidos. O lo mismo que se da entre la Luna y la Tierra, ¿tá? Este es el universo. ¿Tá? Acá tenemos por un lado la fuerza de la Luna hacia la Tierra y la fuerza de la Tierra hacia la Luna. ¿Tá? Por otro lado, fuerzas importantes en el equilibrio. Esto es para profundizar un poquito más lo que tiene que ver con las fuerzas internas, ¿tá? Que son las fuerzas de contacto. ¿Tá? Dentro de las fuerzas de contacto existen, se acuerda, las tensiones, y dentro de esas tensiones existen las fuerzas internas, ¿tá? o las fuerzas de tensiones. Las fuerzas internas, dice, son las fuerzas, son las que mantienen juntas a las partículas que forman un sólido rígido. Si el sólido rígido está compuesto estructuralmente de varias partes, las fuerzas que mantienen juntas a las partes componentes se definen también como fuerzas internas. Entre las fuerzas internas más conocidas tenemos la tensión y la compresión. ¿Tá? La tensión, que ya sabemos cuál es, imagínense que hacemos un corte imaginario y nosotros agarramos una cuerda, la ponemos fija a la pared y la estiramos. ¿Tá? Se genera una fuerza de tensión en ese caso. ¿Tá? Si hacemos un corte imaginario, ¿tá? Fíjense, acá tenemos una cuerda que por un lado le estamos haciendo una fuerza para un lado y otra fuerza para el otro. ¿Tá? Si hacemos un corte ahí, vamos a ver acá, ¿tá? Que se ejercen se ejercen nuevamente dos fuerzas, ¿tá? Que son de igual magnitud, ¿tá? De igual dirección, pero de sentido opuesto, ¿tá? Internamente hablando, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Se ve ahí cómo estas fuerzas internas, que son las fuerzas que pueden ser de fuerzas de tensión o de compresión, hablando de las fuerzas de contacto, ¿tá? Dice que las fuerzas se mantienen juntas, que mantienen juntas las partes componentes se definen como estas fuerzas internas. ¿Tá? Y por otro lado, acá faltó, acá está la fuerza de compresión, es aquella fuerza que aparece en el interior de un sólido rígido cuando las fuerzas externas tratan de comprimir. Supónganse, a ver qué ejemplo le puedo dar. No sé, imagínense una barra. Estos ensayos, por ejemplo, lo ven en segundo año, que en la materia que se llama estabilidad. Nosotros generalmente íbamos a Santa Fe porque allá había una prensa para compresión o tracción, donde se someten a ensayos las barras, por ejemplo, las barras de hierro, los hierros nervados para la construcción. Se le hace un ensayo de tracción para ver qué tensión de resistencia tiene ese material, esa barra, ¿no es cierto? Si cumple o no con los requerimientos normativos. Y nosotros íbamos y ensayábamos una barra del 8, por ejemplo, y a la compresión, para
para estudiar la fuerza de compresión. Por ejemplo, podemos, ustedes saben que para distintos, a ver, cuando compran hormigón, por ejemplo, ¿tá? Cuando compran un hormigón elaborado, la empresa que le provee el hormigón tiene que ver qué resistencia tiene el hormigón. Para eso se saca una muestra, ¿no es cierto?, de hormigón, que es un cilindro de 15 por 20 de alto, de 15 de diámetro, 15 centímetros de diámetro, perdón, por 30 de alto. La altura es el doble de su diámetro. Y se lo somete a compresión, ¿no es cierto?, donde se lo comprime y se lo comprime la rotura, se dice. Entonces, cuando ese cilindro se rompe, se dice que llegó a su punto de fluencia, ¿no es cierto?, su tensión de rotura, y se puede sacar qué tensión resiste, ¿tá? Qué compresión resiste. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un corte imaginario acá tenemos como le decía, un bloque cilíndrico de hormigón, ¿tá?, donde lo estamos sometiendo a compresión, y nosotros hacemos ese corte imaginario, vamos a tener por un lado, este corte imaginario, por un lado vamos a tener dos fuerzas de compresión, dos fuerzas que están opuestas, por igual sentido, y lo mismo vamos a tener del otro lado del corte, ¿cierto?, dos fuerzas de distintos sentidos, pero con la misma dirección. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Lo quiero escuchar un poquito. ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe, se Pero explicó yo no bien. tengo dudas, así que... Bueno. Yo entendí bien, por lo menos. Bueno. En el cuadernillo dice, ahí está explicado un poquito. Hay un diagramita donde establece, a ver si capaz que lo comparto, para reforzar un poquito. ¿Cómo es, profesor? ¿Va a subir el PowerPoint ese al Moodle? Sí, al Moodle vamos a subir. Sí. Listo, gracias. Bueno, acá esta figurita quería que vean para que sepan de qué le estaba hablando. ¿Cómo se puede determinar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo? ¿Con quién interactúa el cuerpo? Por ejemplo, con la Tierra,
¿tá? El cuerpo actúa con la Tierra a través de la fuerza gravitacional. Con las cuerdas, ¿tá? Debido a las fuerzas de contacto o de, como lo vimos recién, que eran las fuerzas internas, ¿se acuerdan? Las fuerzas internas, que pueden ser las fuerzas internas de contacto, de compresión o de tensión, ¿tá? O de tensión. Sobre los planos, la fuerza de contacto sobre una superficie perpendicular a la superficie de apoyo, ¿tá? Perpendicular a la superficie de apoyo donde está el bloque, como lo habíamos visto, obtenemos la fuerza normal, ¿está? O paralela a la superficie, ¿tá? Que tenemos a la superficie de apoyo, que tenemos el rozamiento, ¿tá? Y otros tipos, ¿tá? Otros tipos de interacciones mediante las formas que hemos visto. Bueno, después seguimos con las condiciones de equilibrio, que ya hemos visto algo. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, la sumatoria de las fuerzas sobre él debe ser cero, o sea, su resultante debe ser nula, ¿tá? Que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación no implica que esté quieto. Puede moverse a velocidad constante en línea recta. Era lo que habíamos dicho, ¿cierto? Condiciones de equilibrio puede ser que la velocidad, el cuerpo esté quieto y la velocidad sea cero, o puede hacer que esa velocidad, que el cuerpo se esté moviendo, pero a velocidad constante, ¿tá? Donde la aceleración es igual a cero, pero la velocidad se mantiene constante. Vamos a analizar el caso particular del plano inclinado, que tenemos más abajo. Dice, un plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo con la línea horizontal. ¿Está? Este es el plano inclinado, ¿está? Y forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Está? Analicemos la siguiente situación. En este caso tenemos un cuerpo, que es este cuerpo rectangular que vemos acá, ¿está? Que tiene un peso P. ¿Está? Un peso P. Acá ya lo tenemos a la fuerza discriminada, digamos, en el peso, ¿cierto? Estamos hablando de peso debido a la gravedad, ¿tá? Ubicado sobre un plano inclinado que se encuentra en equilibrio. Para que esto ocurra, algo dice, debe estar ejerciendo una fuerza para sostenerlo, ¿tá? Acá debe haber una fuerza que acá se debe estar haciendo una fuerza para sostener esto, ¿no es cierto? ¿Qué queremos saber? ¿Cuál debe ser el módulo de esa fuerza? Queremos saber cuál es el módulo de esa fuerza, ¿tá? De esta fuerza F. Primero debemos pensar con quién interactúa el cuerpo. En primera instancia, ¿tá? Con el plano inclinado, el cuerpo actúa con el plano inclinado. Esta interacción le asociamos la fuerza normal, ¿tá? Es esta fuerza N acá perpendicular al plano inclinado, ¿tá? Con el planeta Tierra, ¿tá? Esta interacción le asociamos a la fuerza del peso, ¿tá? Siempre la fuerza peso es perpendicular a la horizontal, ¿tá? Como lo ven acá,
Fíjense, esta es la horizontal, ¿está? Y es perpendicular y en sentido opuesto a la normal. O sea, no en sentido opuesto, sino que es perpendicular y hacia abajo. ¿Está? Es perpendicular y hacia abajo. Con el agente que lo sostiene, en este caso, esta interacción le asociamos la fuerza. Acá esta fuerza es la que está sosteniendo que esta caja no se caiga, este objeto no se caiga. ¿Está? Y no le damos ninguna otra fuerza más, porque acá podemos asociar una fuerza de fricción, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces fíjense que acá tenemos un sistema con tres fuerzas. Por un lado la fuerza normal, ¿está? Que es perpendicular al plano inclinado. Por otro lado, fuerza que está sosteniendo que esto no caiga. Y por otro lado, la fuerza del propio peso, ¿tá? La fuerza peso. Bueno, elegimos un sistema de ejes coordenados, de manera que el eje X sea paralelo al plano inclinado, ¿está? Acá, paralelo al plano inclinado, ¿está? Paralelo al plano inclinado. Y el eje Y perpendicular. O sea que el eje Y va a coincidir, en este caso con la normal. ¿Está? El eje Y va a coincidir con la dirección de la normal. Vamos realizamos la suma de las componentes de cada fuerza. ¿Está? Y por un lado, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de fuerzas en Y. Acuérdense que el eje X, la sumatoria de fuerzas en X, es un eje que es paralelo al plano inclinado. ¿Está? Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerza en X es igual a P por el seno de alfa menos F. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Que se descompuso, ¿tá? Se hizo una descomposición del vector P, perdón, en X, ¿tá? Acá, y en Y. ¿Tá? A este vector P, lo descompusimos ahora, lo descomponemos en Y y en X. Entonces, X, en X, acá es igual al vector P por el seno, ¿está? Acuérdense que si era seno, por el seno, es un vector que está acá, ¿está? Que tiene dirección hacia este lado, hacia el punto A, digamos, ¿está? Es un vector que está acá, ¿está? Que va desde el centro hacia A, ¿está? Hacia el A, este punto A. Pero que es paralelo al eje. Y por otro lado tenemos menos F, ¿tá? Porque es menos la fuerza que estamos haciendo para que este cuerpo no caiga. Esa sumatoria tiene que ser igual a 0. ¿Tá? Esa es la condición de equilibrio. Después, por otro lado, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal. ¿Tá? Fíjense que la normal es perpendicular y hacia arriba, perpendicular al plano inclinado y hacia arriba. Está entonces paralela al eje el que planteamos nosotros como eje Y. ¿Tá? Entonces la normal menos P por el coseno de alfa. P por el coseno de alfa. P por el coseno de alfa no es nada más que la composición en Y, perdón, ¿tá? De P. ¿Se entiende? Se hace P por el coseno del ángulo alfa.
¿tá? Nos va a dar este vector que yo estoy marcando acá, este vector paralelo al eje Y, que es una descomposición de P, ¿tá? Una descomposición en el eje Y del vector P, del vector peso. ¿Tá? Entonces, n menos P por el coseno de alfa es igual a 0. La sumatoria en este eje, entonces, va a ser igual a 0. Entonces, de lo que podemos sacar acá, fíjense que lo que hace es despejar las ecuaciones y ponemos que pasamos esta f para aquel lado sumando y nos queda que P por el seno de alfa es igual a f, y si pasamos del otro lado del 0, pasamos del otro lado, P por el coseno de alfa, nos queda que la normal es igual a P por el coseno de alfa. Entonces, si nosotros conocemos el peso y sabemos y tenemos el ángulo este ángulo alfa, que es el mismo que este ángulo que se forma aquí, entre lo que nosotros establecimos como nuestro sistema de coordenadas para el sistema coordenado que establecimos, el sistema de eje coordenado que establecimos fue que el eje X va a ser perpendicular al plano inclinado y el eje X va a ser paralelo al plano inclinado. El ángulo que se forma entre el eje X, entre el eje Y y el peso, ese ángulo es igual al ángulo alfa, que es el ángulo del plano inclinado, ¿tá? A la cual está el ángulo inclinado con respecto a la horizontal, ¿tá? Entonces nosotros, conociendo el peso, como les decía, y el ángulo, nosotros podemos sacar la fuerza que tenemos que ejercer acá para sostener ese cuerpo. Y podemos saber cuál es la normal, ¿tá? Si esto estaría en un plano horizontal, la normal es igual al peso, ¿tá? Como lo veíamos en la otra figurita. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá podemos hacer este primer ejercicio para que este primer ejercicio, ejemplo que está planteado acá, que con esto terminaríamos la teoría, digamos, de estática, ¿cierto? Y después empezarían los ejercicios prácticos que vamos a ir desarrollando en la clase que viene y la otra, ¿tá? Como lo tengo. Sí. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio ese de tensiones. Ajá. Y te quedan dos fórmulas abajo para calcularlas. Y vos seguís el cuadernillo a dos fórmulas abajo. Ajá. ¿Es lo mismo si yo la calculo dividiéndola en componentes y con la ley de ángulos alternos e internos? O sea, calcular las tensiones mediante dividirla en componentes y por esa ley. Sí, también. Sí. O si no, acá lo que se puede utilizar, por ejemplo, el teorema de Lamy, que yo le comenté recién. Vieron que hay tres fuerzas. Vieron que acá hay tres fuerzas que están interviniendo. Ustedes acá pueden utilizar el teorema de Lamy. Pero lo que vos decís también es correcto. Es tener que hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿está? Y vas a utilizar cada una de esas componentes. ¿Sí? Está bien. Bueno, vamos a hacer, si te parece, hacemos el ejercicio lo vamos explicando, yo se lo voy explicando, y ahí vos me preguntás si las dudas que tenés. ¿Te parece? Dale. Bueno. Acá, a modo de explicarlo nomás, dice, se puede ver
que la fuerza con la cual se sostiene el cuerpo es menor, se puede ver que la fuerza con la que se sostiene al cuerpo es menor que el peso del cuerpo y que también la fuerza que ejerce el plano es menor que el peso. ¿Se puede ver eso? ¿O no? Sí. Dice, la fuerza que ejerce el plano es menor a la del peso. La fuerza que ejerce el plano, que es la fuerza normal, fuerza que está ejerciendo el plano es la fuerza normal, es menor al peso, ¿sí? Porque fíjense que en este caso la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Y este valor está, independientemente del ángulo al que tengamos acá, va entre 0 y 1. Entonces, este valor, en este caso en un plano inclinado, la normal siempre va a ser menor al peso. Eso es lo que nos está queriendo demostrar ahí. Y la fuerza con la cual se sostiene el cuerpo es menor que el peso del cuerpo. Acá también. La fuerza F con la que se está sosteniendo la caja, que no vaya para abajo, que no caiga, digamos. Por eso el sistema que está equilibrado. En ese caso, tenemos que F es igual a P por el seno. Otra vez, este es un valor, el seno de alfa es un valor que va entre 0 y 1. Bueno, y acá en este caso tenemos el ejemplo que dice determinar las tensiones en las cuerdas que soporta el cuerpo suspendido. Acá en este caso tenemos un cuerpo que está suspendido por dos cuerdas, ¿no es cierto? Una que está a 53 grados y otra que está a 90 grados con respecto a un eje vertical, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que tienen una caja donde tienen acá, por un lado, una cuerda y por un lado una cuerda horizontal y por otro lado una cuerda de 53 grados. Y esto está sosteniendo a un peso de 100 kilogramos fuerza. Fíjense que ¿en qué unidad está esto? En kilogramos fuerza, ya lo tenemos en kilogramos fuerza, no en newton. Entonces, consideremos, dice el cuerpo en el modelo de partícula, sobre el cual la fuerza y el peso, la fuerza, peso y la tensión sobre él actúan la fuerza, peso y la tensión de la cuerda. En este punto, acá, decimos que por un lado tenemos la tensión de la cuerda, y por otro lado la fuerza P del peso. Por ende, en este caso, T va a ser igual a F, y F es igual a P, al peso, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos la sumatoria de la fuerza sobre el cuerpo, y teniendo en cuenta que el cuerpo está quieto, obviamente para que se dé la condición de equilibrio, y nosotros hacemos la sumatoria de fuerza igual a 0, resulta que el módulo de la tensión es igual al módulo de la fuerza-peso, es lo que le dije recién. Entonces ahora analizamos el punto donde se cuelga la soga que sostiene al cuerpo. Ahora analizamos acá, en este punto. Y fíjense que por un lado vamos a tener la tensión T1, por otro lado vamos a tener la tensión la tensión T2, por otro lado tenemos la tensión T1, y por otro lado tenemos la tensión T, que allá dijimos acá arriba
que la tensión T es igual a la fuerza peso. ¿Está? Bueno, seguramente lo que nos habrá querido decir Lorelei, creo que era, que esto es la regla de alternos internos, ¿está? Que establece que si acá tenemos un eje, ¿no es cierto? Este ángulo, el ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal, es el mismo que se da entre esta cuerda y la horizontal. Eso es lo que vos le habrá querido decir, Lorelei. Exactamente. ¿Ah? Es la regla de alternos internos. ¿Ah? Entonces, nosotros para hacer la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que descomponer este vector T2 en X y en Y. ¿Ah? Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, ¿tá? La sumatoria de fuerzas acá, vamos a establecer qué es lo que está yendo para la derecha y qué es lo que está yendo para la izquierda. Entonces vamos a tener T1, que nosotros planteamos que está yendo para la derecha, a mí en este caso me queda para allá, para la derecha, ¿tá? Para las X positivas, para el lado de las X positivas, menos la tensión 2 por el coseno de 53 grados. El vector, el módulo del vector T2 por el coseno de 53 grados, que es el ángulo este, ¿está? ¿Se entiende? Si es coseno, nosotros vamos a hallar este vector, ¿tá? Que va hacia las X negativas, ¿tá? Por eso le ponemos menos T2 por el coseno del ángulo de 53. ¿Está? Es un vector que va hacia allá. Y es la componente en X del vector T2. Eso es igual a 0. ¿Está? Y por otro lado hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde establecemos que T2, ahora tenemos que descomponer T2, digamos, en Y. T2 por el seno de 53 nos va a dar este vector hacia arriba, acá. T2 por el seno de 53 menos T, ¿tá? Menos T, que es hacia abajo. T es igual al peso, ¿tá? Eso es igual a 0. Entonces, acá como a T ya la tenemos, ¿tá? A T ya la tenemos, despejamos T de acá, ¿está? Y decimos que T2 por el seno de 53 es igual a T, ¿está? Y como a T la conocemos que es igual a 100, pasamos seno de 53 dividiendo, ¿está? Y nos va a quedar a que es igual T2, ¿está? T2 va a ser igual a T, que es igual a 100, sobre el seno de 53 grados. Y para saber T1, ¿cómo hacemos? T vamos a reemplazar acá. Como ya tenemos a T2 ya la obtuvimos, pasamos este término sumando para allá y nos queda que T1 es igual a T2 por el seno del coseno de 53. ¿Está? Entonces, el resultado que nos dio de T2 por el seno de 53 va a ser igual a T1. ¿Está? Y ahí pueden corroborar si es que da eso que está expresado. Bueno, ¿les parece si seguimos mañana? Sí, sí, por favor. Profe. Vale. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Sigan haciendo los ejercicios. Sigan con los ejercicios, viéndolo. Así ya vamos viendo si tienen alguna duda, qué sé yo, la podemos ir evacuando ahí directamente en la clase, ¿les parece? Mañana Bueno. vamos a empezar con un poquito más de ejercicios prácticos. Ejemplo de ejercicios prácticos. Aplicando todas las teorías de la teoría que vimos. Dale, profe, nos vemos.
Nos Bueno, vemos, profe. chicos. Nos vemos, che. Suerte. Chau, chau.